Nunca olvidaré aquella tarde en que mi hija regresó a casa con los ojos apagados y la voz rota. Había algo en su silencio que me desgarraba por dentro, como si un cuchillo invisible me estuviera partiendo el pecho. Yo, una mujer ya entrada en mis 60, madre de 2 hijos y acostumbrada a la dureza de la vida, no estaba preparada para lo que iba a escuchar esa noche. Vivíamos en un barrio tranquilo de Valencia, donde la iglesia del pueblo era el centro de todo. Allí se celebraban bodas, bautizos, comuniones y hasta las fiestas patronales que cada septiembre llenaban las calles de música y olor a buñuelos recién fritos. Todos confiábamos en el pastor, un hombre que se presentaba como guía espiritual, consejero y padre, para quienes buscaban refugio en la fe. Nunca imaginé que aquel al que tantos consideraban santo pudiera convertirse en el verdugo de mi hija. Cuando ella me confesó entre sollozos lo que había vivido en el despacho parroquial, sentí que el mundo se derrumbaba bajo mis pies. No podía respirar. El aire de la casa me pesaba en los pulmones. El reloj de pared marcaba las 8:30 y el repicar de las campanas de la iglesia parecía una burla cruel a nuestro dolor. «Mamá, no me van a creer», me dijo. Esa frase se me quedó grabada como un sello ardiente en el corazón. Intenté abrazarla, pero su cuerpo temblaba, rígido, como si tuviera miedo incluso de mi contacto. Yo le repetía: «Tranquila, hija, estoy contigo, pase lo que pase». Pero en mi interior, una voz oscura me gritaba que aquello sería una batalla desigual, que la palabra de un pastor venerado jamás se pondría al nivel de la de una adolescente vulnerable. Los días siguientes fueron un torbellino. Busqué apoyo en amigas, en vecinas, incluso en mi hermana mayor. Y más de una me miró con desconfianza, como si yo estuviera exagerando o, peor aún, inventando. «No hables así de un hombre de Dios», me dijeron en más de una ocasión. Esas palabras fueron como clavos en mis oídos. Mi hija me necesitaba, pero el pueblo entero parecía darle la espalda. Recuerdo especialmente una tarde en la plaza, cuando me acerqué a una de las catequistas para pedirle si había notado algo extraño en el comportamiento del pastor. Ella, sin mirarme a los ojos, respondió: «No te metas en problemas, mujer. Lo que dices puede destruir vidas». Y me quedé pensando, ¿y la vida de mi hija acaso no cuenta? El dolor se transformó en rabia contenida. Yo no podía gritarlo en público porque me habrían tildado de loca, de enemiga de la iglesia, de blasfema. Pero en silencio, en mi interior, juré que no dejaría que aquel crimen quedara impune. Mi hija no podía cargar sola con esa herida. Tenía que hacer justicia, aunque fuera a escondidas, aunque nadie me apoyara. Las noches se hicieron eternas. Me sentaba en la cocina, con una vela encendida, recordando los momentos en que mi hija era pequeña y corría por la playa de la Malvarrosa, riendo mientras el agua le mojaba los pies. ¿Cómo esa niña llena de vida había llegado a este dolor? Me sentía culpable, como si hubiera fallado en protegerla, como si mi maternidad se hubiera quebrado en 1000 pedazos. Cada campanada de la iglesia, cada sermón del pastor que aún seguía hablando de pureza, humildad y amor, era como un puñal más. Yo lo miraba desde la distancia, mientras él sonreía a las familias, y me hervía la sangre. Sabía la verdad, pero no tenía pruebas. Y sin pruebas, mis palabras serían solo un eco perdido en el viento. Así comenzó mi guerra silenciosa. Una batalla que duró años, marcada por el silencio y la paciencia, pero también por una determinación que nadie podía arrebatarme. Porque una madre herida puede convertirse en la más peligrosa de las adversarias. Y yo estaba dispuesta a esperar el tiempo que hiciera falta, hasta que llegara el día en que ese hombre pagara por lo que había hecho. Ese día aún no había llegado, pero yo ya lo veía en el horizonte. Y aunque mi cuerpo envejecía, mi espíritu se afilaba como un cuchillo dispuesto a cortar la mentira. Porque no era solo la vida de mi hija lo que estaba en juego. Era nuestra dignidad, nuestra voz, nuestra verdad. Me llamo Carmen y tengo 63 años. Nací en un pequeño pueblo de Castilla-La Mancha, pero hace ya más de 30 años que me trasladé a Valencia con mi marido, buscando un futuro mejor para nuestros hijos. Siempre he sido una mujer sencilla, trabajadora, de esas que no levantan la voz, pero que cargan con el peso de una familia entera sobre sus hombros.
Mi vida nunca fue fácil. De niña crecí entre campos de trigo y casas humildes, con ese olor a pan recién hecho que salía de los hornos de leña y el sonido de las campanas llamando a misa cada domingo. Mi madre solía decirme que la vida de una mujer estaba hecha de sacrificios silenciosos, y quizás tenía razón. Aprendí pronto a cocinar, a coser, a ayudar en la tierra y más tarde a cuidar a mis hermanos pequeños. Cuando conocí a Antonio, mi marido, yo apenas tenía 20 años. Él era transportista, un hombre serio pero de corazón noble. Juntos formamos un hogar en Valencia, en un barrio popular donde todos se conocían y se ayudaban. Nuestra casa siempre olía a guisos de lentejas, a paella los domingos y a ese café con leche que nunca faltaba en las tardes de invierno. Tuvimos 2 hijos, Marta, la mayor, y luego llegó David. Ellos eran mi orgullo, la razón por la que trabajaba hasta el cansancio sin quejarme. Con los años, mi vida tomó el mismo ritmo que la de tantas mujeres de mi generación. Levantarme temprano, preparar desayunos, limpiar la casa, trabajar algunas horas como costurera para ayudar a los gastos y volver siempre a tiempo para que los niños encontraran la comida lista al volver de la escuela. La rutina era dura, pero yo la vivía con resignación y también con cierto orgullo, porque creía que estaba cumpliendo mi papel de madre y esposa. La iglesia siempre fue parte de nuestra vida. Allí hice amigas, encontré un espacio de consuelo cuando mi marido enfermó del corazón y allí mismo vi crecer a mis hijos en la fe. El pastor, a quien todos respetaban, parecía un hombre de confianza, alguien a quien incluso acudí en momentos de desesperación para pedir consejo. Nadie en el barrio habría dudado de su palabra. Su figura era casi intocable. Yo, en mi sencillez, creía que estaba dando a mis hijos un entorno seguro, con valores y estabilidad. Pero la vida, cruel como suele ser, me enseñó que hasta los lugares donde confiamos ciegamente pueden esconder oscuridad. Cuando Marta empezó a cambiar, yo lo noté enseguida. Dejó de sonreír con la facilidad de antes. Sus ojos se apagaban poco a poco. Pensé que era la adolescencia, los amores no correspondidos, o quizá las típicas inseguridades de esa edad. Pero no. Detrás de aquel silencio había una verdad más oscura, una que yo tardaría en comprender. Como madre, me sentía desgarrada entre la rutina diaria y esa sensación de que algo se escapaba entre mis manos. Las vecinas me decían: «Carmen, tu hija es callada, pero muy buena niña». Y yo asentía, sin poder confesarles que había noches en que la escuchaba llorar en su cuarto, ahogando los sollozos en la almohada. Yo también lloraba, en silencio, en la cocina, con la radio encendida bajito para que nadie escuchara mi llanto. Mi vida, que parecía tan estable, empezó a tambalearse. El hogar que con tanto esfuerzo habíamos levantado comenzó a llenarse de sombras. Y ahí estaba yo, una mujer mayor, sin estudios universitarios, sin grandes influencias, pero con un corazón de madre dispuesto a todo. No soy heroína de película, ni me siento más fuerte que otras. Soy simplemente una madre que tuvo que enfrentarse a la traición más dolorosa. Ver que el mismo lugar donde buscaba refugio espiritual se convirtió en el escenario de la desgracia de mi hija. Desde entonces mi vida ya no fue la misma. Pero para entender cómo llegamos hasta ese punto, hay que mirar más atrás, a los primeros signos, a esas heridas pequeñas que muchas veces no vemos hasta que se convierten en cicatrices profundas. Porque la verdad nunca llega de golpe. Se revela poco a poco, como una tormenta que comienza con un cielo encapotado, hasta que rompe con rayos y truenos. Y yo estaba a punto de enfrentar la tormenta más grande de mi vida. Nuestra familia siempre fue vista como un ejemplo en el barrio. Antonio, mi marido, trabajaba largas jornadas en la carretera, y aunque a veces llegaba cansado, siempre encontraba un momento para sentarse en la mesa con nosotros. Yo mantenía la casa en orden, cocinaba platos que recordaban a mi infancia, como las migas manchegas en invierno y la paella los domingos, y me aseguraba de que a mis hijos no les faltara nada. A primera vista, éramos una familia normal, de esas que parecen tenerlo todo bajo control. Pero como suele suceder, las apariencias engañan. La enfermedad de Antonio,
que comenzó a manifestarse con dolores en el pecho y visitas frecuentes al hospital, se convirtió en un peso invisible para todos. Yo me aferraba a la idea de que él se recuperaría, pero cada ingreso en urgencias me recordaba que la vida podía cambiar en un instante. Marta, mi hija, fue quien más lo sintió. Ella siempre había sido sensible, muy unida a su padre, y verlo debilitado la hizo refugiarse más en la iglesia. Mientras yo corría de un lado a otro entre médicos, facturas y quehaceres, ella buscaba consuelo en las misas, en los grupos de jóvenes y en la supuesta guía espiritual del pastor. Yo pensaba que era lo mejor para ella, que al menos tenía un lugar donde encontrar apoyo. Pero ahora, mirando atrás, me doy cuenta de que ese fue el momento en que las primeras grietas comenzaron a abrirse en nuestra familia. Yo estaba demasiado ocupada luchando contra la enfermedad de Antonio y manteniendo la casa a flote para notar las señales de alarma. Marta llegaba a casa más seria, con los ojos enrojecidos a veces, y cuando yo le preguntaba qué le pasaba, respondía: «Nada, mamá, estoy bien». Esa frase, repetida una y otra vez, fue construyendo un muro entre nosotras. David, mi hijo menor, tenía un carácter diferente. Siempre fue más rebelde, más independiente. Pasaba horas con los amigos en la calle, jugando al fútbol o escapándose a la playa en bicicleta. En cierto modo, su forma de ser me parecía más fácil de manejar. Si se enfadaba, lo decía. Si quería algo, lo pedía. Con Marta, en cambio, todo era silencio. Y ese silencio se convirtió en una herida que yo no supe ver a tiempo. Recuerdo una tarde en que estábamos todos en la mesa. Yo había preparado cocido, un plato que a Antonio le encantaba. Marta apenas probó bocado. Tenía la mirada perdida en el plato y los labios apretados. Antonio, con su voz débil, le dijo: «Hija, come un poco, necesitas fuerzas». Ella asintió, pero no levantó la cuchara. Yo la observaba, preguntándome qué demonios estaba pasando por su cabeza. Pero el miedo a presionarla demasiado me mantenía en silencio. Otra señal llegó durante las fiestas de Fallas. Siempre habían sido su celebración favorita. Los trajes de fallera, los pasacalles, los buñuelos con chocolate en la plaza. Ese año, sin embargo, Marta se negó a salir. Se encerró en su habitación y cuando intenté animarla, me contestó con un susurro: «No tengo ganas, mamá». Algo se estaba apagando en ella y yo no sabía cómo encender de nuevo esa luz. Mi hermana, que venía de visita de vez en cuando, intentaba tranquilizarme. «Carmen, son cosas de la edad. Ya sabes, la adolescencia es complicada». Yo asentía, pero en el fondo sentía que era algo más profundo. Había un peso en la mirada de mi hija, una tristeza que no correspondía a su edad. El ambiente en casa empezó a volverse pesado. Antonio, debilitado por sus problemas de salud, no tenía fuerzas para lidiar con los cambios de ánimo de Marta. David, en su mundo de adolescente inquieto, parecía ajeno a todo. Y yo me sentía sola, rodeada de gente, pero sola. Cada noche, después de acostar a los niños, me quedaba en la cocina, con la radio puesta en RNE bajito, intentando encontrar consuelo en las canciones antiguas que me recordaban tiempos más simples. En esos silencios nocturnos empecé a pensar que la vida me estaba preparando para una batalla mayor. Las primeras heridas emocionales no eran visibles. No había golpes ni gritos, solo ausencias, miradas vacías y palabras no dichas. Pero esas son, muchas veces, las que más duelen. No sabía entonces que todo aquello era apenas el comienzo. La enfermedad de Antonio, el silencio de Marta, la distancia de David. Todo formaba parte de un rompecabezas que pronto se completaría con una pieza terrible. La verdad que mi hija guardaba como un secreto vergonzoso, convencida de que nadie le creería. Y yo, que siempre había pensado que podía con todo, estaba a punto de enfrentar la prueba más dolorosa de mi vida como madre. La primera vez que Marta me habló con claridad sobre lo que le había ocurrido, yo no estaba preparada para escuchar algo así. Fue una noche de invierno, de esas en que la humedad del mar cala hasta los huesos y la casa entera huele a sopa caliente. Antonio dormía en la habitación, agotado tras una jornada de revisiones médicas, y David estaba en la calle jugando al fútbol con los amigos. Marta se sentó frente a mí en la mesa de la cocina, con los ojos hinchados de tanto llorar. «Mamá, necesito decirte algo, pero prométeme que no me vas a odiar», me dijo.
Aquellas palabras me atravesaron el corazón. ¿Cómo iba a odiar yo a mi hija? Le tomé la mano, fría como el mármol, y le respondí con suavidad. Dime lo que tengas que decir, hija. Pase lo que pase, estoy contigo. Entonces, entre sollozos, me contó que el pastor de nuestra iglesia, aquel hombre al que tantas veces yo misma había agradecido sus consejos y al que confié la educación espiritual de mis hijos, la había hecho entrar en su despacho en varias ocasiones con la excusa de hablar de temas de fe. Pero allí dentro, las palabras se convertían en órdenes y los gestos en cadenas invisibles. Yo la escuchaba en silencio, sintiendo que la sangre me hervía en las venas. Era como si el suelo desapareciera bajo mis pies. ¿Cómo podía ser posible? ¿Cómo ese hombre, que cada domingo hablaba de humildad, pureza y amor, podía haber marcado así la vida de mi hija? Me temblaban las manos, quería gritar, pero me contuve para no asustarla más. Lo más doloroso no fue solo escuchar el abuso, sino la traición que se escondía detrás. Marta me confesó que había intentado contárselo a una catequista de confianza, pero ésta le respondió que esas cosas no podían ser ciertas, que no debía inventar historias sobre un hombre de Dios. Esa frase fue como un mazazo. No solo había sido traicionada por el pastor, sino también silenciada por aquellos que debían protegerla. Yo trataba de ordenar mis pensamientos, pero era imposible. Me levanté, caminé de un lado a otro de la cocina, mientras mi hija lloraba con la cara escondida entre las manos. No sabía qué hacer. Denunciarlo parecía imposible. ¿A quién acudir si todos en el barrio veneraban al pastor? ¿Quién creería a un adolescente frente a un hombre que tenía a todo el pueblo bajo su palabra? ¿Por qué no me lo dijiste antes?, le pregunté con voz rota. Ella me miró con los ojos enrojecidos y me respondió: porque nadie me iba a creer. Ni siquiera tú. Ese fue el golpe más duro. Que mi hija dudara de mi amor, de mi fe en ella. Me partió el alma. Desde esa noche, ya nada fue igual. Yo me levantaba cada mañana con una rabia contenida, disimulando ante los vecinos y en la iglesia, mientras mi hija evitaba pasar frente al despacho parroquial. A veces la veía temblar al escuchar la voz del pastor en el micrófono durante la misa. Esa voz que para todos era guía, para ella era una amenaza constante. Una tarde decidí hablar con mi hermana, buscando apoyo. Le conté lo que Marta me había confesado, esperando que me abrazara y me dijera que no estaba sola, pero su respuesta me heló la sangre. «Carmen, no digas esas cosas. Ese hombre ha ayudado a toda la comunidad. Seguro que tu hija malinterpretó algo». Quise gritarle, sacudirla, decirle que no tenía ni idea de lo que hablaba, pero me quedé muda, con la garganta apretada. Una vez más, mi hija quedaba en el silencio de la incredulidad. El primer conflicto estaba claro, entre la verdad de mi hija y la imagen intocable del pastor. Y yo me vi obligada a tomar partido. No lo dudé. Escogí la voz de mi hija, aunque eso significara enfrentarme al pueblo entero, a mi familia, a la iglesia y hasta a mis propias creencias. Esa decisión me marcó para siempre, porque entendí que la traición más dolorosa no es la que viene de un enemigo, sino la que nace en el corazón de aquellos en quienes confiamos ciegamente. Y a partir de ese día, comencé a vivir con un propósito oculto: encontrar la forma de hacer justicia, aunque tuviera que hacerlo en silencio, aunque nadie más me acompañara. Los días después de aquella confesión fueron como caminar sobre un suelo de cristales rotos. Cada paso me hería, cada mirada de los demás me recordaba que vivía una doble vida. Por fuera, la madre abnegada que seguía asistiendo a misa y ayudando en la parroquia. Por dentro, la mujer desgarrada que cargaba con un secreto insoportable. Marta apenas hablaba. Se encerraba en su habitación, bajaba las persianas y se refugiaba en la música que escuchaba con sus auriculares. A veces me acercaba a su puerta y escuchaba canciones tristes, con letras de soledad y abandono. Tocaba la madera con suavidad y preguntaba: ¿quieres cenar conmigo, hija? La mayoría de las veces, su respuesta era un no seco o un silencio que me perforaba el corazón. Su salud comenzó a deteriorarse. Perdió peso, se enfermaba con facilidad, tenía pesadillas constantes. Yo la escuchaba gritar por las noches,
murmurando palabras entrecortadas que me helaban la sangre. «Déjame, por favor, déjame», repetía entre sueños. En esos momentos corría a su cama, la abrazaba con fuerza y me quedaba a su lado hasta que lograba calmarla. Antonio, mi marido, intuía que algo grave pasaba, pero nunca supo toda la verdad. Yo no se la conté. Su corazón estaba demasiado frágil y temía que semejante golpe pudiera acabar con él. Se limitaba a observar a Marta con ojos de preocupación y a preguntarme en voz baja: «¿Qué le pasa a nuestra niña?». Y yo, con lágrimas contenidas, respondía: «Son cosas de la edad, Antonio, ya pasará». Mentía para protegerlo, pero esa mentira me devoraba por dentro. El ambiente en casa se volvió pesado. David, con apenas 15 años, no entendía por qué su hermana estaba tan distante, ni por qué yo vivía sumida en un estado de nervios permanente. Una tarde explotó en la mesa: «Siempre estáis pendientes de Marta». «Yo también existo, mamá». Yo intenté explicarle, pero no podía revelar la verdad. Aquella discusión lo alejó más de nosotras, como si cada miembro de la familia hubiera quedado atrapado en su propia isla de dolor. En el barrio, los rumores comenzaron a circular. No sé cómo, pero algunos notaron el cambio en Marta. Una vecina insinuó: «Tu hija anda rara, ¿no será que se ha metido en líos?». Esa frase me hizo apretar los puños. Lidiar con la ignorancia y el prejuicio era otra forma de tortura. El silencio me obligaba a tragar palabras que querían salir a gritos. El peor momento llegó en la iglesia. Un domingo, mientras el pastor subía al púlpito para dar su sermón, vi cómo Marta se encogía en el banco, apretando los dientes y las manos, con el rostro desencajado. Yo intenté abrazarla, pero ella salió corriendo antes de que terminara la misa. Fui tras ella, pero ya no la alcancé. Aquella escena se me quedó grabada. Un rebaño de fieles escuchando embelesados a un lobo disfrazado de pastor, mientras mi hija huía como si la quemaran las paredes del templo. Desde entonces nunca más pude mirar aquel altar de la misma manera. El incienso me revolvía el estómago. Los cantos me sonaban falsos. Y la figura del pastor, con su sotana impecable y su sonrisa fingida, me provocaba náuseas. Quise enfrentarle allí mismo, arrancarle la máscara delante de todos, pero me contuve. No tenía pruebas. Si hablaba en ese momento, yo sería la señalada, la madre histérica que inventaba acusaciones. Ese silencio impuesto fue quizás la consecuencia más cruel. Mi hija llevaba el peso del abuso, y yo cargaba con el peso de no poder defenderla abiertamente. Era como estar atrapadas en una jaula invisible. Por las noches, cuando Marta ya dormía, me sentaba junto a la ventana y miraba las luces lejanas de la ciudad, preguntándome cómo era posible que el mundo siguiera girando mientras nuestra vida se había detenido en el dolor. La rabia se mezclaba con la impotencia. Cada día que pasaba sin justicia era una herida más. Y sin embargo, algo dentro de mí comenzó a encenderse. La convicción de que ese hombre no podía seguir impune. No sabía cómo, ni cuándo. Pero empecé a planear en silencio una forma de recoger pruebas, de encontrar testigos, de desenmascararlo. Era un propósito secreto que me mantenía en pie, aunque por fuera pareciera una mujer cansada y vencida. Porque si algo me enseñó la maternidad, es que el dolor puede hundirnos, pero también puede transformarse en la fuerza más poderosa. Y yo estaba dispuesta a usar ese dolor como arma. No lo sabía aún, pero ese sería el inicio de mi venganza en silencio. A veces, cuando la casa quedaba en silencio y solo se escuchaba el tic-tac del reloj de pared en la sala, mi mente viajaba al pasado. Recordaba a Marta cuando era una niña pequeña, con aquellos rizos dorados que brillaban bajo el sol de la playa de la Malvarrosa y la risa contagiosa que llenaba la casa de alegría. Había días en que se levantaba temprano, corría a la cocina descalza y me abrazaba por la espalda mientras yo preparaba el desayuno. «Mamá, hoy va a ser un día feliz», decía. Ese recuerdo me perseguía cada vez que la veía llorar, cada vez que se encerraba en su cuarto sin querer hablar con nadie. ¿Dónde había quedado esa niña luminosa? ¿En qué momento se apagó su sonrisa? Era como si la vida nos hubiera arrebatado algo que jamás podríamos recuperar. Uno de los recuerdos más vivos que tengo es de las fiestas de San Juan,
cuando Marta tendría unos 8 años. Fuimos a la playa, encendimos hogueras y saltamos juntas sobre las olas mientras los fuegos artificiales iluminaban el cielo. Ella me decía: «Mamá, contigo no tengo miedo de nada». Yo sonreía, convencida de que siempre podría protegerla de todo mal. Esa noche, bajo aquel cielo rojo y dorado, le prometí en silencio que nada la dañaría. Y ahora, tantos años después, me sentía traidora de esa promesa, como si la hubiera fallado. También recuerdo la primera vez que la vi entrar en la iglesia con entusiasmo. Era una niña aplicada, curiosa, con fe en cada palabra que escuchaba del púlpito. El pastor se convirtió para ella en una figura paternal, casi sagrada. Cuando me contaba que él la animaba a seguir estudiando, yo me sentía agradecida. Nunca imaginé que aquel hombre utilizaría la confianza como un arma. Una tarde, revolviendo un viejo cajón, encontré un cuaderno que Marta usaba de adolescente. Allí había escritos fragmentos de sus pensamientos. Una frase me desgarró: «Si hablo, nadie me creerá. Mejor callar». Sentí un nudo en la garganta. Ella había estado gritando en silencio durante años, y yo, su madre, no lo había escuchado. Ese descubrimiento fue como un despertar. Me di cuenta de que los recuerdos de felicidad no eran suficientes para sostenernos. Necesitábamos recuperar nuestra dignidad, nuestra voz. No podíamos seguir viviendo bajo la sombra del miedo. Y sin embargo, los recuerdos también me daban fuerza. Recordaba a mi madre, una mujer dura, campesina de Castilla, que solía decirme: «La justicia tarda, pero llega, y si no llega sola, una la busca». Esa frase resonaba en mí cada vez con más fuerza. Un flashback aún más doloroso me vino a la memoria. La primera vez que Marta intentó contarme algo, mucho antes de su confesión definitiva. Fue una tarde lluviosa. Yo estaba ocupada cosiendo un vestido para una vecina, y ella entró en la habitación con los ojos rojos. Me dijo: «Mamá, tengo miedo de ir a la iglesia». Yo, distraída con la aguja en la mano, apenas levanté la vista y respondí: «¿Miedo? No digas tonterías, hija. Es el lugar más seguro que existe». Y entonces ella calló. Esa imagen me persigue como una culpa eterna. Si yo hubiera prestado atención aquel día, quizá todo habría cambiado. Esos recuerdos me desgarraban, pero también me empujaban hacia adelante. Me hacían comprender que la batalla que estaba librando no era solo contra un hombre, sino contra mi propia culpa, contra la indiferencia de los demás, contra el silencio que nos condenaba. El pasado, con todos sus momentos de luz y de sombra, se convirtió en mi motor. Yo ya no podía cambiar lo que había ocurrido, pero sí podía luchar para que Marta volviera a creer en la justicia y en mí. Ese flashback, esa voz de mi hija cuando niña diciendo que conmigo no tenía miedo de nada, se convirtió en una promesa renovada. Haría lo imposible para que volviera a sentirse protegida, aunque tuviera que enfrentar al mundo entero. La vida, como si no hubiera sido ya bastante cruel con nosotras, nos golpeó con otra desgracia que no estaba en mis planes. Antonio, mi marido, sufrió una recaída fuerte en el corazón. Fue un día de verano, cuando el calor en Valencia era insoportable y las calles olían a asfalto derretido y a horchata recién hecha en las terrazas. Regresó de una revisión en el hospital con el rostro pálido y los labios resecos. Esa misma noche, al intentar levantarse del sofá, se desplomó. Lo llevamos de urgencia y recuerdo perfectamente el sonido de la ambulancia rompiendo el silencio de la madrugada. Marta iba a mi lado, temblando, y David detrás, con los ojos desorbitados. Aquella imagen quedó grabada en mí. Los tres apretados en la parte trasera, mirando a Antonio conectado a las máquinas, como si estuviera a punto de abandonarnos. Los médicos fueron claros. Su corazón estaba demasiado débil. Había que cuidarlo con medicación estricta, dieta y mucho reposo. A partir de ese momento, mi vida se dividió aún más. Proteger a Antonio, contener el dolor de Marta y, de algún modo, seguir adelante con un hogar que parecía a punto de derrumbarse. El nuevo obstáculo era enorme. El abuso que había sufrido mi hija ya era un peso insoportable. Pero ahora se sumaba la fragilidad de mi marido. Sentía que caminaba sobre un alambre,
intentando sostener dos mundos que se caían a la vez. ¿Cómo darle justicia a Marta sin destrozar la poca calma que Antonio necesitaba? ¿Cómo cargar con tanto sin desmoronarme yo también? Las tensiones se multiplicaron. David empezó a pasar aún más tiempo fuera de casa. Era un adolescente enojado, cansado de los silencios y del ambiente enrarecido. Una tarde me gritó: «Yo también estoy harto de vivir en esta casa llena de secretos». Yo intenté acercarme, pero él salió dando un portazo que resonó como un disparo en mi pecho. Otra pérdida, otro hijo que sentía que no podía cuidar. Marta, por su parte, empeoró. La enfermedad de su padre la hundió todavía más. En sus ojos veía una mezcla de tristeza y culpa, como si pensara que su silencio y su dolor habían contribuido a la debilidad de Antonio. Una noche me dijo: «Mamá, yo soy la causa de todo. Si yo no existiera, papá estaría mejor». Sentí que el mundo se detenía. La abracé con desesperación, llorando con ella, asegurándole que su vida era lo más valioso que yo tenía. Pero en el fondo, me dolía saber que esas palabras nacían de un sufrimiento profundo, casi insoportable. El pastor, mientras tanto, seguía dando sermones desde el púlpito. La comunidad lo veneraba más que nunca, porque ayudabas a organizar colectas para familias necesitadas, visitaba enfermos y participaba en todas las fiestas patronales. Verlo sonreír mientras mi familia se desmoronaba era una tortura. Era como vivir en un teatro donde todos aplaudían al protagonista, sin saber que detrás de bambalinas era un verdugo. El obstáculo no era solo interno, la enfermedad de Antonio y el deterioro emocional de Marta, sino también externo, el poder de ese hombre dentro de la comunidad. Si yo me atrevía a hablar, no solo pondría en riesgo la salud de mi marido, sino también nuestra estabilidad en el barrio. Podíamos ser expulsados socialmente, señalados como herejes o mentirosos. La pérdida inesperada llegó poco después. Antonio, pese a todos los cuidados, falleció una madrugada en el hospital. Fue un final silencioso, sin estridencias, pero devastador. Yo estaba a su lado, sosteniendo su mano fría, y lo único que pude decir fue: «Descansa, mi amor». Sentí que con él se iba también una parte de mí, de la mujer que había sido durante décadas. Ese día, mi casa quedó definitivamente dividida. David no soportó la muerte de su padre y se marchó a vivir con un amigo, alejándose más de nosotras. Marta, hundida en el dolor, parecía un fantasma recorriendo las habitaciones. Y yo, en medio de todo, tuve que recomponerme, porque sabía que si yo caía, caíamos las dos. La pérdida de Antonio me dejó rota, pero también me obligó a enfrentar la realidad con más dureza. Ya no tenía a nadie que me protegiera, que me apoyara en silencio. Ahora era yo sola contra el mundo. Y de alguna manera, esa soledad se convirtió en mi nueva fuerza, porque lo que me quedaba, mi hija y la verdad, valía más que cualquier miedo. Y fue en medio de ese dolor que comprendí algo. La justicia que buscaba no podía esperar para siempre. El obstáculo de la enfermedad, la pérdida de Antonio, la distancia de David, todo me empujaba hacia un camino que ya no tenía vuelta atrás. El momento de actuar se acercaba. Después de la muerte de Antonio, mi casa se convirtió en un lugar demasiado silencioso. El eco de sus pasos ya no estaba, y su silla en la mesa permanecía vacía, como un recordatorio constante de que la vida había cambiado para siempre. Marta y yo intentábamos seguir adelante, pero cada día era un desafío. Ella cargaba no solo con su propio dolor, sino también con la culpa de sentir que todo lo que ocurría a su alrededor era consecuencia de lo que había vivido. Yo sabía que no podía dejar que nos hundiéramos. Una mañana, mientras me servía un café en la cocina, decidí que debía buscar ayuda, aunque me costara admitirlo. Así fue como empecé a acercarme a una asociación de mujeres que funcionaba en el centro de Valencia. Una vecina me había hablado de ellas, contándome que allí atendían casos de violencia y abusos. La primera vez que crucé esa puerta me sentí fuera de lugar. Las paredes estaban llenas de carteles con mensajes de apoyo, y el olor a café recién hecho me recordó por un instante la calidez de un hogar. Una psicóloga, de nombre Laura, me recibió con una sonrisa tranquila y una voz suave. Me invitó a sentarme y me preguntó qué me llevaba allí. No fue fácil hablar, pero poco a poco, con la voz quebrada,
Le conté lo que Marta me había confesado. Ella no se sorprendió, no me interrumpió ni me juzgó. Simplemente me escuchó, y en ese silencio de respeto encontré algo que hacía tiempo no sentía: validación. Por primera vez alguien me creía sin poner en duda mis palabras. Cuando terminé de hablar, Laura me dijo: «No estás sola, y tu hija tampoco tiene por qué estarlo. Hay caminos para sanar, aunque parezcan imposibles». Marta se resistía a ir, pero finalmente aceptó acompañarme a una de esas reuniones. Al principio se quedó callada, con los brazos cruzados y la mirada perdida. Pero con el tiempo, escuchando las historias de otras mujeres, comenzó a comprender que no era la única, que su dolor tenía un eco en otras voces. Recuerdo la primera vez que habló. Fue con un hilo de voz, apenas audible, pero suficiente para que yo sintiera orgullo. A mí me pasó algo parecido, pero nadie me creyó. El silencio en la sala fue absoluto. Y luego vinieron los gestos de apoyo, las manos extendidas, los ojos comprensivos. Ese fue el primer paso hacia una recuperación lenta y frágil. En casa todavía había sombras. Todavía había noches en que Marta se despertaba gritando, pero poco a poco comenzó a escribir en un diario, a dibujar, a sacar hacia afuera lo que había guardado durante tanto tiempo. Yo también encontré en esas reuniones un refugio. Había mujeres de todas las edades, con historias de abandono, de maltrato, de pérdidas irreparables. Entre nosotras se creó una especie de hermandad, un lazo invisible que nos sostenía. Muchas veces regresaba a casa con lágrimas, pero eran lágrimas distintas, no de impotencia, sino de alivio. Fue en ese contexto que escuché por primera vez la palabra clave que cambiaría mi camino: pruebas. Una de las abogadas voluntarias de la asociación me explicó que, aunque el tiempo hubiera pasado, era posible reunir testigos, documentos, cualquier cosa que demostrara el patrón de conducta del pastor. Me habló de otras denuncias, de cómo algunas mujeres se habían animado a dar un paso adelante, años después de haber sido silenciadas. Aquellas palabras encendieron una chispa en mí. Hasta entonces había vivido entre el dolor y la rabia, pero sin un plan concreto. Ahora, por primera vez, veía un horizonte posible: recopilar pruebas, construir un caso, desenmascarar a ese hombre. Claro que no fue fácil. Cada intento de acercarme a alguien de la parroquia terminaba en un muro de silencio. Muchos me miraban como si yo estuviera traicionando la fe. «Carmen, no vayas por ese camino. No sabes el daño que puedes causar», me decían algunos. Pero yo ya no estaba dispuesta a callar. Había aprendido en carne propia que el silencio protege al agresor y condena a la víctima. Con la ayuda de Laura y de otras mujeres, comencé a guardar documentos, a anotar fechas, a buscar patrones. Marta, poco a poco, se animó a recordar detalles que antes bloqueaba. Fue doloroso, sí, como abrir una herida cada vez que parecía empezar a cicatrizar. Pero sabíamos que era necesario. En medio de todo ese proceso, me aferré a pequeños gestos de recuperación. Cocinar juntas un arroz al horno, como hacíamos antes. Salir a caminar por el jardín del Turia. O simplemente sentarnos en silencio a ver cómo caía la tarde desde el balcón. No era mucho, pero era nuestro modo de recordarnos que la vida, pese a todo, aún podía tener momentos de paz. La ayuda externa nos dio oxígeno, pero también me enseñó que la justicia no caería del cielo. Había que construirla paso a paso, con paciencia y valor. Yo, que me sentía una mujer cansada y derrotada, empezaba a descubrir en mí una fuerza nueva. Una fuerza que venía del amor por mi hija y del compromiso de que nunca más volvería a sentirse sola o silenciada. Y aunque el camino era largo, en mi interior ya sabía que me estaba preparando para el día en que tendría que mirar de frente a ese hombre y enfrentar la verdad. El día que decidí dar el paso definitivo, amaneció nublado, como si el cielo también presintiera que algo estaba por romperse. Habían pasado años desde aquella primera confesión de Marta, años de silencio y de dolor, pero también de preparación. Gracias a la asociación, ya tenía en mis manos un pequeño archivo. Testimonios de otras chicas, cartas, notas y hasta fragmentos de conversaciones que revelaban un patrón. No era mucho, pero era suficiente para plantar cara. La ocasión llegó durante una reunión comunitaria en la parroquia. El pastor, como siempre,
Se presentaba ante todos con esa sonrisa ensayada, repartiendo bendiciones y palabras de consuelo. La gente lo miraba con devoción, como si fuera un santo encarnado. Yo, sentada en uno de los bancos traseros, sentía que la rabia me quemaba por dentro. Tenía el corazón acelerado, las manos húmedas, pero al mismo tiempo una voz interior me repetía: «Hoy no callas, Carmen, hoy no más». Cuando terminó su discurso, levanté la mano. El murmullo de la sala se apagó. «Quiero decir algo», anuncié con voz firme, aunque por dentro temblaba. Todos me miraron sorprendidos. Yo no era una mujer de alzar la voz en público. El pastor, confiado, me sonrió con condescendencia. «Claro, hermana, díganos lo que tiene en el corazón». Respiré hondo y solté la verdad que llevaba años aprisionada en mi garganta. Lo que tengo en el corazón es dolor y rabia, porque el hombre al que ustedes veneran, el que se presenta aquí cada domingo hablando de amor y pureza, abusó de mi hija. El silencio fue brutal. Un murmullo de incredulidad recorrió la sala. Algunos se levantaron, otros negaban con la cabeza. El rostro del pastor palideció por un instante, pero enseguida recuperó su máscara de serenidad. «Hermana, esas palabras son graves. No puedes manchar el nombre de Dios con mentiras», respondió, tratando de controlar la situación. Pero yo ya no tenía miedo. Abrí mi bolso y saqué las carpetas con las pruebas. Las coloqué sobre la mesa del altar. Aquí no hay mentiras. Aquí hay voces silenciadas durante años. Mi hija no fue la única. Este hombre ha utilizado la fe como disfraz para esconder sus pecados. Y hoy, delante de todos ustedes, ya no me callo más. Algunas mujeres se acercaron, nerviosas, y comenzaron a hojear los documentos. Reconocieron nombres, detalles, fechas. El ambiente cambió de pronto. Incredulidad, sorpresa, indignación. Los murmullos se convirtieron en voces alzadas. «¿Cómo puede ser? Esto es imposible». «Dios mío». El pastor, acorralado, intentó defenderse. «Esto es una conspiración. Quieren destruir la obra de Dios. Carmen está manipulada». Pero entonces, para mi sorpresa, una joven se levantó y gritó: «Yo también sufrí lo mismo». Otra, con lágrimas en los ojos, confirmó: «Yo tenía miedo, pero es verdad». Aquel momento fue el clímax de una lucha silenciosa. Durante años pensé que estaba sola contra un monstruo intocable. Y de repente, las voces comenzaron a multiplicarse. Cada confesión era un golpe a su máscara. Cada palabra un ladrillo que caía del muro de impunidad que lo protegía. Yo sentía que mi cuerpo entero temblaba, pero no de miedo, sino de liberación. Había cargado ese secreto demasiado tiempo. Y ahora, al ponerlo en luz, era como si el aire volviera a entrar en mis pulmones. Miré a Marta, que estaba en un rincón de la sala, con lágrimas cayéndole por las mejillas. Sus ojos me decían todo. «Gracias, mamá». Ese día no terminó con la justicia completa. La policía aún debía actuar. Los tribunales debían escuchar. Pero sí terminó con algo crucial. El silencio se rompió. El pastor ya no podía esconderse tras su sotana ni tras los sermones. La comunidad, dividida y confundida, comenzaba a ver la verdad. Y yo, que durante años me sentí una mujer débil, entendí en ese instante la fuerza que había en mí. No era solo una madre. Era la voz de todas aquellas que habían sido silenciadas. Había dado el paso que tantas temían dar. La decisión valiente estaba tomada. No me detendría hasta que la justicia se cumpliera. Y aunque el camino legal fuera largo y doloroso, ese día marqué el inicio del fin para ese hombre. El rostro de mi hija, iluminado por una mezcla de miedo y alivio, fue la prueba de que había valido la pena. El proceso judicial fue largo y desgastante. No sucedió de la noche a la mañana. Pero aquel día en la parroquia marcó un antes y un después. Con el apoyo de la Asociación de Mujeres, otras víctimas dieron un paso adelante. Cada testimonio fue una grieta más en la armadura de aquel hombre que durante años se había protegido detrás de la sotana y de la confianza ciega de la gente. Recuerdo el día en que finalmente lo llevaron detenido. No hubo campanas ni discursos, solo el sonido frío de las esposas cerrándose sobre sus muñecas. Yo lo miré desde lejos,
con el corazón encogido, y no sentí alegría ni triunfo, sino una paz extraña. Era como si por fin pudiera respirar después de tantos años de asfixia. Marta estuvo a mi lado en todo momento. El día en que el juez dictó sentencia, ella me apretó la mano con fuerza. Las palabras «culpable» resonaron en la sala como un eco que me devolvía la esperanza. No borraban lo ocurrido, no devolvían la inocencia perdida, pero abrían un camino nuevo, el de la dignidad recuperada. Con el tiempo, Marta fue encontrando formas de sanar. No fue fácil ni rápido. La herida no desapareció, pero dejó de sangrar. Empezó a estudiar psicología, quizá buscando respuestas en el dolor de los demás para entender el suyo propio. Yo, como madre, la veía renacer poco a poco, y ese renacimiento era también el mío. David regresó con los años. Se había distanciado de nosotras en medio de tanto caos, pero la verdad y la justicia también lo alcanzaron. Cuando volvió a sentarse en la mesa familiar me dijo: «Mamá, tenía miedo, pero siempre supe que eras fuerte». Y esas palabras fueron un bálsamo en mi alma cansada. Hoy, a mis más de 60 años, miro atrás y me pregunto cómo fui capaz de resistir tanto. La respuesta siempre es la misma. El amor por mi hija. El dolor me empujó. La rabia me sostuvo. Pero fue el amor lo que me mantuvo viva en medio de la tormenta. He aprendido que la justicia nunca llega sola, que hay que buscarla, aunque duela, aunque tardes años en lograrla. He aprendido que el silencio solo protege al culpable y condena a la víctima. Y, sobre todo, he aprendido que una madre, por más cansada y herida que esté, puede convertirse en un muro indestructible cuando se trata de defender a sus hijos. Si cierro los ojos, aún escucho la voz de la Marta niña diciendo en la playa: «Mamá, contigo no tengo miedo de nada». Hoy puedo decirle, con lágrimas de gratitud, que esa promesa sigue viva. Y ahora quiero dirigirme a ti, que estás escuchándome a la historia. ¿Has vivido algo parecido? ¿O conoces a alguien que haya pasado por una situación así? No guardes silencio. Tu voz puede dar fuerza a otra persona. Tu testimonio puede convertirse en esperanza para alguien que todavía vive en la oscuridad. Si esta historia te conmovió, te invito a dejar tu comentario, a darle me gusta y a suscribirte a este canal para que más personas puedan escuchar relatos que inspiran, que duelen, pero también que sanan. Porque contar la verdad nunca es fácil, pero siempre es necesario.